La obra podrá hacerse de conocimiento público mediante los actos que describen a continuación. 1. Divulgación. El acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público por primera vez, con lo cual deja de ser inmediata. Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante 1. La vida del autor y a partir de su muerte, 100 años más, cuando la obra pertenezca a varios coautores. Los 100 años se contarán a partir de la muerte del último. Y fracción reformada, DOF 2307-2003, 100 años después de divulgadas. Fracción reformada DOF 2307-2003, si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos de facultad de explorar o autorizar la exploración de la obra corresponderá al autor, y a falta de este corresponderá el Estado por conducto del instituto, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad. Pasados los términos previstos en las fracciones de este artículo, la obra pasará al dominio público. Artículo 26. Autor del titular, originario del derecho patrimonial y sus herederos o causahabitantes por cualquier título serán considerados titulares derivados. Ley Federal del Derecho del Autor de México. 1. Conceptos de divulgación. La divulgación se refiere a la comunicación de la obra al público, ya sea a través de su publicación, representación o ejecución. Para plasmar una obra en medio físico se puede: 1. Publicar en formato impreso, libros, revistas, folletos. 2. Grabar en formato digital, archivos de audio, video o documentos electrónicos. 3. Exponer en galerías o espacios públicos. Punto número 2. Duración en los derechos del autor. Los derechos del autor en México tienen una duración de vida del autor más de 100 años. Esto aplica a obras literarias, artísticas y científicas. Obras anónimas o pseudónimas. 100 años a partir de su divulgación. Punto número 3. Posibilidad de heredar el derecho de autor. Los derechos de autor son heredables. Al fallecer el autor, sus derechos se transmiten a sus herederos, quien podrán ejercerlos durante el tiempo restante de protección. Estos derechos incluyen la explotación y la percepción de las regalías. Conclusión: la Ley Federal del Derecho de Autor en México protege las obras desde su divulgación hasta su herencia, garantizando así los derechos de los creadores y sus descendientes. Artículo 29. Los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte, 100 años más, cuando la obra pertenezca a varios coautores. Los 100 años se contarán a partir de la muerte del último. Y fracción reformada DOF 2307-2003, 100 años después de divulgadas. Fracción reformada DOF 2307-2003, si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos, la facultad de exponer o autorizar la explotación de la obra corresponderá al autor, y a falta de éste corresponderá al Estado por conducto del instituto, quien respetará los derechos adquiridos por terceros con anterioridad, pasando los términos previos en las fracciones de este artículo. La obra pasará a dominio público. Artículo 123. El libro es toda publicación unitaria, no periódica, de carácter literario, artístico, científico, técnico, educativo, informativo o recreativo, impresa en cualquier soporte cuya edición sea en su totalidad de una sola vez, en volumen o intervalos, en varios volúmenes o fascículos. Comprenderá también las materias complementarias en cualquier tipo de soporte, incluido el electrónico, que conformen conjuntamente con el libro. Un unitario que no pueda comercializarse separadamente. Artículo 129. Fonograma es toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una interpretación, ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos. Artículo 135. Se considera videograma a la fijación de imágenes asociadas con o sin sonido incorporado de esta sensación de movimiento de una representación digital de tales imágenes de una obra audiovisual o representación o ejecución de otra obra de una exposición de folclore, así como de otras imágenes de la misma clase, con o sin sonido. Artículo 139. Para efectos de la presente ley se considera organismo de la radiofusión la entidad
concesionada o permisionada capaz de emitir señales sonoras, visuales o ambas, susceptibles de percepción por parte de una pluralidad de sujetos receptores.